Bienvenidos al canal. La verdad que no te cuentan. En este nuevo video, Rodrigo Romo nos invita a explorar las complejas interacciones intergalácticas que influenciaron la evolución genética en la Tierra, explicando cómo nuestro planeta se convirtió en un punto clave para experimentos de diversas razas extraterrestres. Recuerda dar like al video, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartir. Esta información puede ser tomada como verdad o no, según tu propio discernimiento. Comenzamos. Hace una cuestión que a mí me lleva un poco de cabeza, sí. Vamos a decir. Yo, como te he comentado antes, a mí me encanta la cuántica, no soy una experta ni muchísimo menos, pero es como que es mi tema favorito, vamos a decir. Entonces, según la cuántica, el tiempo no existe. Todo es un solo instante que está ocurriendo ahora. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, cada uno de los instantes y de las multiposibilidades de vida que tenemos dentro de lo que llamamos el destino, ¿no? O nuestra línea de vida. Entonces, claro, si el tiempo no existe una línea de tiempo correlativa, vamos a decir, lineal. No. ¿Cómo hacemos, qué hacemos con la reencarnación? ¿Qué hacemos con todos esos conceptos que estamos contemplando dentro del tiempo? Porque para que exista la reencarnación tiene que haber una línea de tiempo lineal. Sí, es que ahí que viene la teoría cuántica. El concepto cuántico más moderno de los últimos 3 años, 2010, 2011 para acá, explica que el tiempo tiene 6 ejes. El que nosotros lo entendemos por en cuanto como lineal cartesiano, y los otros que interagen en diferentes grados de interacción multidimensional. Entonces, la reencarnación en el concepto cuántico no es una reencarnación en la línea del tiempo, es sí una realidad paralela. Coge, por ejemplo, un transferidor de 180 grados. Tú tienes 180 posibilidades de encarnar. Sí. En la teoría cuántica son 180 grados paralelos a donde tú estás con tu conciencia proyectado, pero ninguno es ni pasado ni futuro. El problema de hablar del tiempo dentro del concepto cuántico es que nuestra mente está, desde que nos conocemos como raza humana, dentro de una matriz de control lineal. Entonces, por ejemplo, yo le comento a las personas que, por ejemplo, muere el 2015, un ejemplo, y tú quieres volver a tener una experiencia en el año 1000. ¿Lo puedes? Ah, no, pero si yo morí en el 2015, solo puedo volver a reencarnar a partir de 2015. No. Tú puedes volver al pasado y tener una experiencia, porque el pasado no existe. El pasado es un punto en el cosmos, que para nosotros es pasado, pero en el concepto cuántico no es. Es la misma cosa cuando empezamos a hablar de los conmutadores cuánticos que la NASA está intentando desarrollar. Uno se vuelve loco, porque el concepto cuántico no existe nada es exacto. Todo es mutable y todo es variable. Entonces, lo que te puedo colocar es que a nosotros nos faltan palabras, un idioma adecuado para poder explicar un concepto cuántico. Es como si el cerebro de nosotros le faltara partes de la comprensión. Es muy ambiguo explicar. Es complicado. Sí. Pero claro, es que te vienen explicándote la teoría reencarnacionista tradicional, y cuando yo intento meter conceptos nuevos, la gente se me claro, no lo acepta. Como digo, el otro día estábamos comiendo con un grupo de gente con la que compartíamos un curso, ¿no? Y la señora, cuando yo le empecé a explicar mi visión de estos temas, me dice: yo a ti te quiero bien lejos porque me estás cayendo todos los paradigmas, justamente. me estás cayendo todas mis ideas, ¿no? Exactamente. Yo respeto a cada uno. Sí. Simplemente dije: oye, yo no te quiero convencer de nada, es mi visión, tú tienes la tuya y esto es perfecto. Tú sigues con tu camino, yo sigo con el mío y tan contentos. Pero claro, esto nos da una mayor capacidad de interactuar o una mayor amplitud de visión dentro de lo que ya estamos tocando. Es decir, si todo es simultáneo, ¿por qué limitar mi experiencia vital? ¿Por qué restringir las reencarnaciones que puedo vivir si, bajo mi perspectiva, la función de la vida es reunir información? La función, el sentido de la vida, ¿vale? Es reunir información. Cuanta mayor información que recogemos, mayor información va a la esencia. Sí. Y ahí entramos ya dentro del concepto de Dios, del que somos parte.
como comento muchas veces como ejemplo, somos como las gotas de agua del mar. Cierto. El mar sería Dios y nosotros somos las gotas de agua. Pero si le quitamos todas las gotas de agua al mar, ¿qué queda? La información. ¿Se pierde? No. Si vaciamos el mar absolutamente, ya no queda nada, porque la información está en las gotas de agua. Sí, pero las gotas de agua no desaparecen, van para algún lugar. A lo que me refiero es que el concepto de Dios es más nosotros de lo que nosotros creemos. Sí, sí, es que el problema es lo siguiente. Los humanos piensan en un Dios como un ser humano. Y ahí que está el equívoco. Dios, o fuente que todo es, como yo lo llamo, es una conciencia cósmica interdimensional. Te voy a contar por alto cómo yo vi cómo yo tengo la memoria de la creación del cosmos. Yo actualmente, como conciencia, Yaslon, tengo algo como 17.000 millones de años de edad. ¿Ya? Existo antes de la formación de ese clúster de ustedes, cuando uso la conciencia Yaslon. Entonces, le voy a explicar más o menos la estructura. Cuando hubo el Big Bang, el famoso Big Bang, existía otro universo, otra estructura de antimateria, mucho anterior, mucho menor en estructura que los bosons y que los quarks. Ese universo llegó a un colapso de expansión y cuando llegó a la masa crítica hubo la explosión llamada Big Bang. Entonces, esa antimateria, al desacelerarse, fue formatando la materia gravitacional y las partículas que hoy conocemos como el universo bariónico, las partículas atómicas. Entonces, en ese nuevo universo que se formó, llamado Abona Shantar, los hijos paradisíacos, los seres que ya tenían alcanzado un nivel de maestría gigante en otros niveles, fueron colocados como los nuevos dioses para generar una nueva experiencia. Pero ellos no son Dios, son representaciones co-creadoras del cosmos universal que siguen a un plan mayor, que sería la fuente que todo es, que no están aquí. Él es el propio universo, pero está mucho más allá a nivel interdimensional. Entonces estos seres generaron lo que yo llamo en mi literatura de supramónada. Fecundan una conciencia cósmica como una galaxia, y ese ser, esa conciencia, tiene dos caminos. El primer camino, o se mantiene en el cosmos como una conciencia multidimensional, como una conciencia con todo el conocimiento, pero no con la experiencia, la información de la co-creación, o entra en el proceso de la co-creación. Y cuando él entra en el proceso de la co-creación, se divide en pedazos para poder llegar a los diferentes niveles del universo que se está formando. Entonces, la supramónada tiene derecha original de 12 a 144 mónadas. Hipotéticamente, es un valor hipotético. Supongamos que una supramónada existe en 40 en la cuadragésima dimensión. Y ella genera 12 mónadas. No las va a generar en esa dimensión, las va a generar en una dimensión abajo para que tenga la experiencia co-creacional en otros niveles del cosmos. 30D, por ejemplo. Esa mónada, para seguir el proceso de experiencia, de adquirir experiencia co-creacional, se divide en el yo soy. Una mónada puede generar de 12 a 144 yo soy. Entonces, ¿qué sucede? El yo soy llega, por ejemplo, entre 12, 13, 15D, más o menos, un valor hipotético. Tiene una experiencia dentro de su comunidad, de su matriz de existencia. Pero con la medida que el universo se fue condensando, desacelerando y la materia se fue formando, la materia que entendemos como sólida, el yo soy descubrió que también podía dividirse y tener experiencias en esa otra energía abajo de su existencia. Ahí el yo soy cría el alma. Y el alma empieza entonces a tener el involucramiento de encarnar en formas biológicas en el cosmos que se está formando. Pero ahí hay un otro aspecto. Cuando la raza biológica tiene dos sexos, la energía de un alma es muy potente. Ella no consigue acoplar sin matar esa forma biológica. Entonces el alma se divide en fractales. Esos fractales nosotros les llamamos de almas gemelas. ¿Qué sucede? Esos fractales se dividen también de acuerdo con el número 12 a 144 y van a tener la experiencia. Entonces esa experiencia de la vida en el cosmos
es muy rica de N factores. Entonces, cada vez que esa experiencia sucede, el fractal de alma o el pedazo de alma tiene el ciclo encarnacional que llamamos nosotros, en las realidades paralelas del universo, en el tiempo cuántico. Cuando ellas vuelven al alma y el alma vuelve al yo soy, transfiriendo la información de lo que es co-crear. Cuando el yo soy recupera todas sus partículas, él va a su mónada, hasta que todos vuelven a la fuente que todo es. Ese es el proceso cósmico que todos nosotros estamos viviendo. Ahora, lo que es Dios en todo eso, la esencia suprema, nosotros somos un pedazo de Dios. Entonces, como nosotros no tenemos la percepción de lo que es Dios, esperamos que Dios esté en una persona, en un ser, y abrimos mano de la capacidad que nosotros somos dioses microscópicos, pero sin la percepción de eso. Cuando tú encuentras la energía de tu yo superior, cuando tú haces la conexión con tu corazón, el estado de éxtasis, el estado de gracia que los católicos dicen, cuando tú te conectas con tu yo soy, con tu esencia, ahí tú compartías a Dios. Entonces, hablar de Dios es difícil porque nos faltan palabras para interpretar exactamente lo que es Dios. Es un ser, es una conciencia, es una radiación. Cada uno le va a dar una representación. Entonces, lo más importante que hay, que yo creo que entender de Dios, es que acima de cualquier cosa, Dios representa paz, amor, unión, unificación. Si todos venimos de una misma esencia, ¿por qué haber sectarismo y separación? ¿Por qué no hay unión, no hay paz? Entonces, en cuanto nosotros no entendamos eso, no vamos a tener solución para las guerras, los problemas, los conflictos raciales y religiosos que tenemos en este país, en este planeta. Entonces, está mucho más allá de lo que las personas propagan. Por eso es que queda difícil el tema. Sí, es complicado. A mí me resulta muy interesante, ya te digo, me encanta, porque es como que veo que lo material, lo físico, lo que conocemos habitualmente se nos queda muy limitado con todo lo que en realidad hay, pero es difícil ponerlo en palabras. Entonces yo trato de hacer esos símiles como las gotas de agua y el mar, sí, y cosas por el estilo, ¿no? Para ayudar a comprender lo que quiero expresar, porque como dices, las palabras no nos alcanzan. Claro. Entonces es más bien la sensación de transmitir la idea como concepto que no como frase, ¿no? Y me encanta, o sea, tener la ocasión de debatir este tema contigo, ¿no? De que me aportes tu punto de vista, porque veo que va muy en la línea de lo que yo voy comentando siempre. Aunque hablamos, como yo digo, en lenguajes diferentes. Sí. Tú me hablas con un lenguaje quizá más metafísico, que a mí se me escapan muchos términos, y yo tengo otro lenguaje más cuántico, vamos a decir, por llamarlo de algún modo, en el que mi concepto está claro, pero claro, choca con el tuyo porque no acabo de entender la palabra con lo que lo definimos, ¿no? Se trata de quedarse con el concepto y no sí, con la definición. Entiendo. Es que el concepto cuántico, si lo vamos a llevar al concepto, vamos a ir científico, lo que puedo intentar colocar es así. Lo que es una conciencia cuántica actualmente es cuando tú, como ser humano, aceptas que coexistes en varios planos en paralelo. El metafísico va a decir que esos son el plano espiritual, es la misma cosa. Sí. O sea, un cientista habla en realidades paralelas, en mundos paralelos, se le llaman el multiverso, universo. Ya, perfecto. El metafísico dice, existen vida en otras galaxias, es la misma cosa. Entonces, yo normalmente como yo siempre hablo portugués mi vida entera, yo tengo dificultad con el castellano, se me van las palabras, entonces yo a veces se dan cuenta y las mezclo, porque me falta el registro por falta de hablar con gente. Entonces muchas veces yo uso palabras de mi archivo brasileño y ellas no se encuadran porque me faltan específicas las palabras en castellano para conseguir hablar la parte técnica que tú quieres, que me falta, realmente se me olvida. No te preocupes, yo creo que tenemos ocasión de encontrar las palabras. ¿No? En algún momento. Nada, y ya te paso el testigo. No quieres preguntar nada más de física cuántica. Es que con la pregunta que le he hecho ya me lo ha explicado todo, por lo cual, porque vamos a seguir preguntando y mareándolo.
Te lo has explicado muy bien, además ha sido como muy gráfico y muy visual para que se comprenda con facilidad. Vamos a dar paso un momento a Antonio. Dime, Antonio. No, sí, a ver si puede desarrollar un poco el tema del Cuarto Reich y la Antártida. Mira, ese es un tema, a mí me gusta mucho los alemanes. Yo soy un admirador de la gran capacidad intelectual de los alemanes y, para quien no lo sabe, una gran parte de la ingeniería mecánica del mundo se la debemos a ellos. Todo el proyecto espacial americano de la NASA es de von Braun, es alemán. El gran desarrollo de la medicina y de la clonaje es alemán. O sea, la Alemania es la base de muchas cosas, quieran o no lo quieran. Lo que es el Cuarto Reich es un tema que ya costó la vida a mucha gente, así que cuidado con eso. Lo que pasa es lo siguiente, gente. Tengo que volver al Tercer Reich para que entiendan lo que fundamentó el Cuarto Reich. Cuando Adolf Hitler tuvo su vida media difícil en Austria y llegó como sargento a Alemania y fue subiendo, Adolf fue un político. Él trabajó mucho la autoestima del alemán después de la Primera Guerra Mundial y consiguió llegar misteriosamente a donde llegó. En el año 1917, Adolf Hitler fue abducido por un grupo de extraterrestres del sector de Aldebarán. Y a raíz de este encuentro, él generó la sociedad Brill, con la María Ortiz, algo así el nombre de la chica que está viva hasta el día de hoy. Bueno, entonces, con la María Ortiz y un grupo de 20 y tantas personas, no recuerdo cuántas son, crearon este grupo secreto donde ellos incorporaban y canalizaban informaciones tecnológicas que les dio a los alemanes los primeros energía que Nikola Tesla ya la tenía fundamentado, que eran energía reversa, vehículos que conseguían volar fuera del concepto de motores a combustión. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? La guerra vino. Con la guerra vinieron los intereses económicos, con la guerra los Bilderberg y otros grupos desarrollaron toda una movida política que colocaron a Alemania como víctima y fue un juego político, muy bien. Entonces cuando el grupo de la sociedad de Brill se dio cuenta que la guerra iba a acabar con todo el proyecto, estos chicos habían encontrado ya antes de eso, de la guerra en el año 1923-26, grandes sectores en la Antártida volcánica, un área volcánica donde había agua caliente y selvas, vegetación, porque era una área volcánica, no había la placa de hielo que uno se imagina. Entonces Alemania requirió 650.000 metros de área, kilómetros cuadrados, es un volumen grande, como territorio germánico, con la bandera germánica, eso a nivel, eso está en los libros de historia. A raíz de estas historias, estos tipos empezaron a mandar grupos de pesquisa para allá. A principio la idea era tener una área de escape caso la guerra no diera cierto. Cuando la sociedad de Brill se dio cuenta que estaban casi todos, iban a morir y que la cosa los iban a atrapar para continuar la guerra en otros niveles en Estados Unidos, Rusia y lo que fuera, este grupo se arrancó, se fue para la Antártida. Y una gran parte del material, del dinero y de todo lo que se robó en la Segunda Guerra salió en submarinos al Cabo Ross por el lado de Argentina, Chile, dio la vuelta y ahí físicamente se fueron. Entonces, de hecho, el Cuarto Reich nació como una nueva facción que no quería involucrarse más con la guerra y con la disputa política y financiera que existía allá. Y estos tipos encontraron exactamente en la Antártida antiguas ciudades congeladas debajo de las capas de hielo y empezaron con su tecnología en la parte volcánica a entrar en las cavernas y a encontrar otro mundo. Lo que hipotéticamente, no sé si es exacto, lo llamaron en el pasado de Hiperbórea. No creo que sea el termo correcto, pero algunos dicen que es. Y ahí se encontraron con las cavernas, las partes huecas que habían acceso a antiguas civilizaciones de más de 300.000 años atrás, y se fundó el Cuarto Reich. Yo los conozco, yo estuve 2 veces allá, yo me convidé, no me convidaron, no quieren, yo soy muy negro para ellos, que continúan medio racistas. Entonces, conclusión, esa sociedad existe, de hecho,
no quieren nada con la historia política actual, pero defienden el planeta en relación a los problemas externos contra los reptilianos. Ellos tienen una facción intermediaria, no están ni en la luz ni en las tinieblas, están en un punto central que quieren una individualidad, seguir su camino, ya están con una tecnología tecnológica muy avanzada de naves de energía reversa, consiguen ir para otros planetas y actualmente están en un trabajo muy próximo con Torán y Aldebarán de Toro para habitar los mundos del sistema de Aldebarán en Toro. Técnicamente creo que en los próximos 25 o 30 años el Cuarto Reich, una gran parte se va de la Tierra y van a quedar algunos grupos nomás que hoy trabajan aspectos políticos y, vamos a decir, económicos, involucrando a Estados Unidos y otros países para intentar mantener el equilibrio sin una tercera guerra mundial. Es lo que yo sé del Cuarto Reich. Y Ana María Ortiz, para nuestra sorpresa, está viva, con la misma apariencia de aquella época, y tuvimos una situación muy divertida, porque yo la tenía visto de proyección, pero yo nunca vi los documentos, nunca me interesé por los documentos. Y tengo un amigo mío brasileño que trabaja en el servicio secreto de Brasil, ya no es más secreto obviamente, que acabé de hablarlo, y era para allá afuera. Y este chico estaba en el Congreso y se encontró con una chica muy simpática, que hablaba un portugués medio extraño porque del alemán, que estaba en el gobierno brasileño, no sé qué historia. Y el tipo se apasionó, se enamoró de esta mujer, pero no sabía quién era. Muy bien. Pasado como 15 días, alguien le manda los archivos secretos originales del Cuarto Reich, o del Tercer Reich, no sé cuánto, del 6 de abril, claro. Y el tipo tiene un ataque desesperado y me llama por teléfono y yo no sé, ya sí, conozco a la María Ortiz, tal, pero no sé quién es. O sea, yo conozco la historia, pero nunca vi fotos, nunca vi nada. Y cuando me manda el archivo descubro que es la misma mujer que me recibió y gentilmente me pidió que me fuera porque yo no era bienvenido al Cuarto Reich. Está viva con la misma edad. Ellos tienen una tecnología que no envejecen más, controlan porque comen cosas distintas, tienen otro... O sea, ellos cambiaron toda la parte de alimentación, cambiaron toda la parte energética y viven en otro aspecto de energía. Son físicos, igual que nosotros, pero tienen toda una tecnología y no envejecen. Tienen una expectativa de 220 años más o menos nuestros. Ahí fue cuando el almirante Eber fue para allá, quiso invadir la zona y les dieron caña. Les dieron porque dicen que salieron platillos, ¿no? Claro. Y que empezaron a dispararles láser. Incluso eso es un asunto que les va a ayudar a entender una cosa interesante. Pregunta: ¿por qué en la Patagonia existe el mayor agujero de la camada de ozono del planeta si no hay una fábrica ahí abajo? No tiene respuesta. Muy bien, porque cuando el almirante Birge invadió la Antártida, detonó 2 petardos nucleares. Las bombas nucleares rompen la camada de ozono. Entonces, el agujero de la Antártida, de la Patagonia y de la Antártida es originado en el año 49-47 por las explosiones que el almirante Birge intentó contra el Cuarto Reich. Y como les dieron caña, a partir de ahí la ONU determinó que la Antártida era territorio neutro, que nadie podía meterse por lo mínimo por 50 años, justamente por este episodio. ¿Ya? Yo digo así, el Cuarto Reich no es malo ni bueno, no quiere que lo jueguen, quieren seguir su camino. Sí, pero lo que tú me estás hablando, que también en la información que tengo yo de la Hiperbórea y que esas ciudades estaban allí, pero me estás hablando de una capa muy arriba, pero siempre se ha dicho que metiéndote para adentro existe lo que sería el reino de Agartha, Shambhala y todo esto. ¿Esto es verídico? Pero no es físico. No es físico. No, es a nivel energético, ya es otra dimensión. Porque entendamos lo siguiente: tú tienes el manto, el núcleo de la Tierra. Las temperaturas y la presión interna es muy grande. Entonces, para tú mantener una ciudad física, tú tendrías que tener cuevas gigantes. Existen esas cuevas gigantes para ciudades grandes, es obvio. Pero la esencia de Shambhala y Agartha está en una otra frecuencia que no es la nuestra. Es físico, pero en una frecuencia diferente a nuestra fisicalidad. Existen. Pero entonces esos túneles que conectan todo el planeta sí que son físicos. Son reales, son físicos. Son túneles para andar con vehículos, que son vehículos de antigravedad. Por ejemplo, los tibetanos hablan mucho de eso, que ellos salían del Tíbet y iban para América del Sur, América Central, en pocos días. Tú te entras, es como un
una silla antimagnética, antigravitacional, con ocupación para 5 o 6 tipos, y esas sillas andan a 700, 800 kilómetros por hora o más. Entonces tú entras en el vehículo y te transmiten de un lado para el otro. Los americanos rompieron esas líneas sin querer cuando estaban montando una base en las Rocosas del año 60 y se depararon con un montón de lagartos. Porque lo que más hay aquí abajo de la Tierra son lagartijas. Pero la Tierra tiene casi 5.000 millones de años. Entonces nosotros somos nuevos. Lo que hay desde civilizaciones y pueblos que ya vinieron a este planeta. Imagínense todo lo que sobró de Maldek cuando lo destruyeron a 252 millones de años. Lo que sobró de Venus a 16, 17 millones de años atrás. Lo que sobró de Marte a 3,5 millones de años. Todo vino para acá. Entonces nosotros tenemos un histórico en la Tierra difícil de entenderlo, justamente por el tema del tiempo. Por ejemplo, los maldequianos cuando fueron destruidos, ellos se autodestruyeron. Piensen que Maldek era del tamaño de Urano. Pero eso fue por la guerra de Orión famosa, así que se llama. No, fue por un problema interno de ellos. Por problema interno de ellos Sí. se destruyó un planeta entero. La guerra de Orión fue otra historia, otro jaleo. Ellos fueron otro Pero ese planeta Maldek tenía agua, Sí. mucha agua, y los aerolitos cayeron a la Tierra, y por eso se hablaba de las inundaciones, de esas grandes inundaciones en el planeta. También, pero es que ahí que viene el hecho. O sea, por ejemplo, tenemos dos aspectos, el geológico y el espiritual. Muchas de las almas que murieron allá vinieron a encarnar en la Tierra, pero no en la línea de tiempo de 252 millones de años, cuando sucedió. Vinieron a encarnar ahora, los alemanes. Los alemanes, básicamente los finlandeses, la raza ariana, son casi todos la reencarnación de los maldequianos y de la gente de Vega, Lira y Aldebarán, que son los mundos básicamente arianos. Ahora, cuando de hecho Maldek explotó, el problema fue mayor. Por ejemplo, Mercurio era una luna de Júpiter, no era un planeta como está ahora. Entonces la Tierra tenía como 35 millones de kilómetros más distante del Sol de lo que es hoy. Entonces la explosión de Maldek jodió a Marte también, le dio un montón. Entonces todo el sistema solar tuvo problemas serios a nivel orbital, magnético y gravitacional. Y de hecho la Tierra recibió muchos impactos de blocos de hielo, de agua congelada, y que modificó una gran parte de la topografía de nuestro planeta. Eso es un hecho, ¿ya? Pero estamos hablando en la época hipotéticamente de los dinosaurios, que también no es bien así, ¿ya? Explica, ¿qué sabes de los dinosaurios? Ya que te has puesto. Bueno, los dinosaurios de hecho existieron, ¿ya? Sí. Pero a medida que los dinosaurios existían, los seres humanos o humanoides eran intraterrenales. No había el contacto porque eran animales bestiales. Entonces, en esa época, la vida en la Tierra viene de mundos internos, subterráneos, hipotéticamente en Shambhala, Unagat y cosas de ese tipo. Entonces, la historia de la vida en la Tierra es mucho más antigua de lo que se imagina. Existe un hallado arqueológico que es famoso, que es un pie de este tamaño, que tiene 452 millones de años, o 455 millones de años, que lo dataron porque aplastó un insecto que tiene esa edad. Entonces la pregunta es, ¿cómo que ya había un zapato de este tamaño, que solo le falta encontrar el número y la marca del zapato, pero está ahí, un pie humano? Entonces, a 252 millones de años atrás, o más, lo que sea, yo creo que habían puros dinosaurios, entonces era imposible haber formas humanas. Entonces, de hecho, la Tierra ya tenía vida, pero a nivel interno, porque la atmósfera terrícola en la época no era respirable para nosotros, tenía mucho más gas carbónico que oxígeno. Entonces, la historia es interesante porque tú tienes planos paralelos de vida en diferentes dimensiones y en diferentes niveles intraterrenales. Entonces, lo que sucede, cuando una persona canaliza una información, está cierta, pero es un pedazo. Por eso le comenté antes, imagínese un diamante con varias facetas. Cada faceta es una verdad de un todo mayor. Que lo que yo intento es juntar todo para que las personas se den cuenta que cada persona está captando o su historia, de repente él vivió en eso realmente,
puedo estar recibiendo una información de un espíritu que quiere colaborar con una parte de la verdad. Y hay muchas partes de la verdad. Entonces hay que entender y tener la humildad de entender que todos que son mediums, que canalizan, están recibiendo un pequeño pedazo de algo mucho mayor. Mucho mayor. Entonces, vamos a ir a lo que es hoy el planeta Tierra en el mundo intraterreno. ¿Por qué están esas razas ahí, esos lagartos? ¿Qué función tienen en el planeta? Bueno, ellos se arrancaron de la Gran Guerra. Vamos a la historia de Orion entonces. El problema de Orion es medio complicado, pero yo estuve en Orion, entonces lo que pasó fue lo siguiente. Ustedes se deben haber escuchado ya el nombre Yaldabaoth, Satán, Satanás, Belcebú, Asmodeus, Astaroth y tantos otros, Moloch, Enki, Enlil, y por ahí va. Muy bien. Lo que sucede es lo siguiente. Yo no consigo traducirlo en un tiempo lineal de nosotros porque esto también es cuánticamente, el tiempo es loco. Tuvimos una gran guerra, que la primera gran guerra vino de Pegasus, cuando los Shopats se arrancan de Andrómeda y llegan a la Vía Láctea por la galaxia sextante que queda abajo de nosotros y por Andrómeda y por otros sectores, por Pegasus. Entonces, estos Shopats son una raza reptiliana, que no es ni reptiliana porque no tiene una forma definida, pero vienen de la matriz reptiliana, que es la raza perfecta genéticamente desarrollada en Arconis, que sería la galaxia del concepto religioso del anticristo. Esa raza se alimenta de energía ectoplásmica psíquica de otros seres. Eso es lo que nosotros llamamos arcontes, ¿no? Habitualmente. Deben ser. Muy bien. Entonces estos tipos acabaron con su energía generando una gran guerra. La gran guerra de Orion, después de la guerra de Pegasus y de Casiopeia, que están en cuarentena, hubo la guerra de Orion. Pero un poquito antes de la guerra de Orion fueron ellos los draconianos, sus hijos, que atacaron, atraparon y raptaron el ADN humano y Z, creando el Draco. El draconiano es mitad, 50% dragón y 50% humano, que es un genoma nuevo que se inventó, que debe tener unos 6 millones de años o más, 6.000 millones de años. Muy bien. En el decorrer del desarrollo de esta batalla, los reptilianos siempre ganaban porque ponen huevos. Entonces, como ponen huevos, ponen 100, 200, 500 huevos, no hay como confrontar esos sí, tipos. Claro, los mamíferos no pueden tener tanta gente. Entonces, el Toranque y su equipo tuvo la idea genial de hacer clones. Igual que esa película de Star Wars, La Guerra de los Clones, más o menos eso. Clonaron miles de cientos de millones de humanos con armamento y todo para ganar la guerra. Y ahí pararon el avance reptiliano y le dieron por la primera vez caña a los reptilianos. Entonces, Toranque cogió el proyecto genético con sus otros comandantes y empezaron a semear más de 80 y pico planetas que encontraron que había condición biológica para la forma humana, humanoide. Y ahí se crió el proyecto paralelo de criar la especie humana fuera en agua, en mar, en lo que fuera, para salvar a la especie humana de la extinción. Ahí, ¿qué sucedió? En ese momento la guerra era un aspecto de la federación, era un aspecto físico, entre nuestro nivel físico y los niveles físicos más próximos a nosotros. La confederación no se metió en esa historia. Pero cuando los Shopats y esta gente empezó a desarrollar armas de quarks pesados, lo que es una arma de quark pesado, es cuando tú abres un quark y quiebras el gravitón que mantiene la estabilidad atómica de la materia. Generas una bomba de antimateria que genera un hoyo, un buraco negro, un agujero negro que se traga y destruye la constante dimensional de una galaxia entera. Entonces, cuando estos tipos desarrollaron armas que podían acabar con la propia galaxia, la Confederación vino. Fue ahí que yo llegué. Yo llegué exactamente para esa guerra, para parar con esa locura toda. Entonces paralizamos la guerra y impusimos la paz, los tratados de acuerdo de paz, para que pararan de tontear y dividimos, bueno, pues tú te quedas con este pedazo de la galaxia, tú te quedas con este y vivan en paz y paren de tontear. Más o menos fue algo de ese sentido. Muy bien, lo que pasó. Los humanos se vieron con un problema técnico. Eran más de 5.000 trillones de clones.
¿Qué hacer con esa cantidad de clones? No los podían matar, estaban vivos. Entonces crearon la Alianza Galáctica, la Federación Galáctica, uniendo todos estos pueblos políticamente y dividieron la sociedad en castas, igual que India, en diferentes niveles de conciencia y de desarrollo sociales. Y inventaron una religión, tipo la católica, en la cual en esa religión no existe la reencarnación, que cuando el clon muere, su alma va para el ajustador de pensamiento, es lo que cuenta el libro de Durantia, y queda en el super serafín la información y el tipo se lo ponen a dormir. Y si eventualmente lo necesitan, le borran la memoria y lo meten en otro lugar para reencarnar. Entonces de esa forma se mantuvo el proceso galáctico, social. Pero la federación fue creciendo y ahí entraron los reptilianos, entraron los humanoides y todas las formas de una forma pacífica, pasados varios millones de años. Pero ahí hubo el gran problema en Shamuna. Shamuna es el concepto administrativo de la galaxia, que es comandado por el arcángel Lucifer, que ahí viene el problema. Lucifer no tiene nada que ver con Satán, con Belcebú, con nada, que esos son errores de traducción de los idiomas del sumerio para el latín, cambiaron todo, y entonces ellos piensan que Lucifer, Satán, Satanás, Belcebú son la misma cosa. No son seres distintos. Entonces este tipo, el arcángel, dice que no, que tú no puedes mantener una sociedad fija estructuralmente de esa forma sin darle el derecho de volver a su esencia, a su yo soy, y seguir su camino. Tú estás privando un alma de ser una partícula divina y de desarrollar su trabajo. Entonces esto le dieron la interpretación de la gran rebelión de Lucifer, que en el fondo no fue una guerra, fue una quiebra de un proceso político religioso de Orión, que tenía en Alcione de Sirius el cuartel general de la Federación. A raíz de este proceso, Satán fue el primero de los comandantes a crear los mundos de retirada, donde todos los grupos que no querían más participar de esa estructura religiosa se salieron y empezaron a buscar planetas para vivir fuera de la política religiosa de la Alianza Galáctica, y la Tierra fue uno de ellos. Entonces diferentes grupos de extraterrestres en la línea del tiempo vinieron para acá, un planeta que estaba libre de la política, y vinieron a vivir. Y entonces algunos escogieron la parte intraterrenal por los gases que respiran, que no respiran oxígeno. Otros se quedaron en la superficie, otros fueron para el mar, y cada uno escogió lo que quería. Hasta que hubo el problemita que Enki y Enlil llegaron acá, a 458.000 años, trayendo de nuevo toda la... voy a hablar un disparate, trayendo todo el problemita de la federación de nuevo para la Tierra. Y ahí empiezan las guerras de los dioses. Y ellos se salen de Orión para no tener más problemas políticos religiosos y vienen los Anunnaki trayendo todo de nuevo para acá. Entonces es ahí que empieza nuevamente el conflicto ideológico y político que tenemos en la escritura hasta el día de hoy. Cuando tú dices Anunnaki, ¿que son seres lagartos, reptilianos? Hay de todo. Pero la palabra Anunnaki significa los que vienen de arriba. Entonces, hablar en Anunnaki es decir, los gilipollas de arriba. Entonces tenemos humanos, humanoides, reptilianos y otras cositas, son los que insectoides. Vale, son los que siguen la religión, por decirlo de alguna manera. Digamos las castas. Las castas. Los que siguen la casta. Justamente, el poder, en la Matrix. ¿Y actualmente el planeta cómo está? ¿Quién son los que dominan y cómo lo llevan? Bueno, quien domina hoy todavía son los lagartos. Pero vamos a decir, hay dos tipos de lagartos, los que están fuera y los que están dentro de Orión. ¿Estos que son los que siguen todavía con las castas? Los que están con las castas. Esos son los que se han quedado con el planeta. Los que se han quedado con el planeta. La Federación perdió la guerra 25.000 años atrás. Fue cuando metieron la Luna en la órbita y hubo el gran diluvio. La Luna es el planeta de estos seres negativos. Entonces es lo que sucede. De hecho, si uno observa la Tierra, la energía que tú más ves es la energía negativa. La energía positiva tú casi tienes que buscarla, ¿no? Porque estamos sobre el control de seres negativos. Entonces todos los maestros que vinieron a enseñar el camino del amor los mataron. A Jesús lo mataron. A su hermano que era Juan Evangelista murió aislado en una isla en Grecia. A Gandhi lo mataron. O sea, casi todos los que vinieron a traer la palabra del amor los matan. Entonces, de hecho, nosotros estamos en un planeta que quien quiere servir a la luz
tiene que luchar en contra muchas cosas. Entonces, muchas cosas son las fuerzas negativas que controlan el dinero y la economía del mundo. Ahí entramos en el asunto de los Bilderberg, Illuminati, toda esa historia que ya la conocen bien. Entonces, nosotros estamos en una situación delicada porque una parte de nuestra esencia, nuestra conciencia ya está en la luz, pero el cuerpo físico está aquí todavía. Entonces, lo que sucede, a medida que nuestra conciencia entra en la egrégora, vamos a llamar de luz por falta de una palabra, esa conciencia hace con que tu cuerpo brille, con que tu cuerpo genere energía y despierte a otras personas. Es como si fuéramos pequeñas lámparas en la oscuridad alumbrando la vida de otras personas. Es así que nosotros trabajamos inconscientemente sin darnos cuenta de esa forma. Entonces esas personas van despertando lentamente. Sí, pero una de las cosas que se cuentan es que los Anunnaki se alimentan de nosotros. Sí, los vampirizan por la energía psíquica. Exactamente, ¿nos puedes explicar cómo funciona el sistema que utilizan ellos de alimentación? Simples. Ellos usan los implantes, los chips, la parte neurológica, con una frecuencia específica, y a medida que una persona queda con rabia, con odio, con miedo, agresivo, genera ectoplasma, energía psíquica. Eso es el alimento de ellos. Entonces, los implantes tienen la función de codificar esa energía como alimento y al mismo tiempo apresar a la persona en esa energía para que no salga. Por ejemplo, euforia. Un ejemplo de euforia, el fútbol. Tú pones 30.000 personas en un estadio histéricas con la partida de fútbol y te están los Anunnaki, lo que sean allá, sacando energía. Entonces, el carnaval en Brasil, la misma cosa. Entonces, técnicamente ellos se alimentan de nuestras emociones. Cuanto más tú llevas una emoción al desequilibrio, más ellos tienen energía. Es alimento puro, es como si estuvieran con una pajita tomando tu sangre directamente. Entonces, esto los reptilianos en general se alimentan de eso. Entonces, ¿el mito del vampiro viene de ahí? Viene de ahí. Pero realmente no beben la sangre, como se ve en las películas. No, beben nuestra esencia. Nuestra esencia. Nuestro ectoplasma. Un ectoplasma, te voy a decir yo, ¿no? Como una especie de energía que tenemos, lo llamaríamos el aura, ¿no? Sería el aura, la parte de los chakras, quizás. Exactamente, porque el aura es la reacción bioquímica electromagnética de nosotros. Eso es lo que ellos tiran. Ellos literalmente, es como si colocaras un enchufe en la fuente y chupas de energía eléctrica. Ellos chupan energía ectoplásmica. Y de ahí el fanatismo que las personas tienen dentro del movimiento New Age. New Age. Eso yo me quejo habitualmente de que la gente está llegando. Te voy a dar una información que mucha gente ya la he contado, pero es seria. Yo ya lo he avisado mucho tiempo. En los años 2002, 2003, 2005 más o menos, la FBI en Estados Unidos tenían una cantidad de dinero por año de $5.000 millones para pagarle a los canales norteamericanos para que escribieran cosas bonitas respecto a Estados Unidos y del mundo entero para inducir un movimiento New Age. Y los americanos que no aceptaron tuvieron que irse de Estados Unidos. Entonces, por eso que en la web internet uno ve cada tontería, cada cosa que no hace sentido. Y tú te das cuenta que el movimiento New Age es idiota. Completamente, porque es manipulado por los propios Illuminati. Totalmente. Muchos de los maestros ascensionados nunca existió. Es una mentira alimentada por Estados Unidos para mantener el fanatismo religioso. Le metieron las drogas y muchas más cosas. Claro, para que todo se retroalimentara. Dime. A ver si puede hablar un poco de la Orden Amarilis, del tema de las sacerdotisas de Inanna, cómo manipula Ano de Isis. Bueno, cómo el arquetipo femenino. Es que, bueno, voy a intentar colocarlo dentro de lo que yo sé. Lo que pasa es así. El arquetipo Amarilis fue desarrollado a través del proyecto Metrón con el arcángel anciano Metratón. El Metratón es padre de Metatrón, Sandalfón, Kuan Yin, Minerva, Cíclope, Vista, Tranquilitas y otros tantos que ya no sé el nombre. Entonces, ¿qué sucedió? En la formación de las estructuras biológicas, en una gran parte de la raza humana original era andrógena, no era ni
no era dividida, porque era en un nivel etérico, el proyecto era de séptima dimensión, entonces no había masculino, hembra o tampoco mujer. habría cortes cerebral, ¿no? Nada, no tienen la división de esta que tenemos nosotros, el cuerpo, no sé en castellano cómo es el nombre, en portugués el cuerpo caloso. Calloso, claro. Entonces, eran unas formas andrógenas. ¿Qué poja? Entonces, cuando se divide la forma humana en sexuada, para que empiece a regenerarse y reproducirse, tiene que tener la parte de energía masculina y femenina. Entonces, dentro de la orden Kumara, en el sistema del crucero del sur, en la estrella de Acrux y Mimosa, se forma la orden Amarilis, que es la organización que representaría la diosa, o sea, el dios femenino, para generar el movimiento de la madre que vendría a hacer la activación del proceso de engendración de la vida. Entonces, esa energía vendría a formatar el concepto galáctico de la diosa, pero en un nivel muy superior, en un nivel en que la diosa representaba el ciclo de la fecundidad para que todas las formas de vida de todas las razas se reproducieran, ¿no? Eso en la Tierra también fue tratado por Inanna. Cuando a los Anunnakis les dieron el proyecto Neandertal, Luludo Neandertal, Homo sapiens, se los impusieron en verdad, ellos necesitaban rescatar toda la energía genética y poner su ADN pleiadiano en nosotros. Pero necesitaban activar también la polaridad femenina para que a medida que las madres engendraban la vida, le daban la energía para que esa nueva alma pudiera desarrollar las características genéticas hereditarias. Entonces crearon, a través de las sacerdotisas, los focos energéticos que envolvían la sexualidad, la parte mediúnica sensorial, toda la parte del amor y toda la parte devocional, para hacer con que la memoria fuera transferida desde el nivel genético de la madre para el hijo. Y de esa forma surgió la energía de las dioses en la tierra. Entonces se usaron arquetipos, Inanna, Isis, Gaia, Afrodite y varios otros arquetipos femeninos de los Anunnaki, de los Sirius Pleiades, para usarla como referencia para que la mujer fuera la forma de conexión con los dioses y a través de los dioses, a través del sexo con extraterrestres, engendrara a los maestros ascendidos en la tierra. Eso era una ciencia en la época, pero con el decorrer del tiempo y cuando las fuerzas negativas ganaron la guerra, la memoria de eso se perdió y quedó solamente el aspecto litúrgico de las diosas, de los rituales, del propio Tantra Yoga y lo que sea, y con el tiempo la información se perdió y las personas han reconectado parte de la información separadamente. También es un tema que hay que intentar contarlo. Yo todavía no concluí ese libro, ¿ya? Cuando yo recibí la autorización de trabajar con la egrégora Mahatma, me vino el foco femenino también de esa energía, pero yo no he tenido tiempo entonces yo tengo la información por la mitad, porque todavía no bajé el banco de datos enteros para conseguir lo que yo me acuerdo bien de eso es que fueron escogidos los arquetipos femeninos a través de las diosas, de los sumerios, de los caudeos, de los hititas, los egipcios, los lemurios, los atlantes, para inserir en el subconsciente humano la diosa y el dios. Pero la diosa es la capacidad de regeneración consciencial y de transferir el código del amor incondicional. En cuanto que el arquetipo masculino es más el guerrero, más el que genera la energía para la vida, pero es la diosa que mantiene la vida. Entonces yo todavía no he anclado toda la cuestión para poder darte respuestas precisas porque no abrí el archivo, está ya guardado.